Hola a todos, hoy es 21 de junio, vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania, tenemos actualizaciones muy importantes. Antes, agradecerle a todos ustedes, a las donaciones anónimas que han realizado también el día de ayer. Muchísimas gracias por el apoyo, es muy importante. Continuamos con esta labor desmintiendo muchísimos otros canales que han establecido una cortina informativa, entre comillas, positiva para los rusos, pero que realmente es completamente contraproducente y es algo que tengo que combatir. Vamos a hablar un poco más al respecto de eso más adelante. Vamos hacia la situación en Irán. Básicamente no han cambiado nada las cosas. En las últimas horas se ha mermado la cantidad de ataques de parte y parte, aunque siguen publicándose videos, imágenes de las explosiones en distintos puntos. Los genocidas de la base militar Israel están atacando también el Líbano, las posiciones de Hezbollah. Ya hemos tenido toda esta semana varios ataques de los misiles iraníes sobre las posiciones de Israel y veamos quiénes son los que apoyan el genocidio. Alemania, toda Europa, Estados Unidos. Esta es justamente la posición conjunta de todo Occidente para dominar el corazón del mundo, como ya lo hemos visto, como ya vimos la cantidad de barcos petrolíferos que salen de toda esta región, desde donde sale, entre otras palabras, la energía del mundo. Hoy, actualización importante sería que los Estados Unidos envían sus aviones B-2 completamente armados hacia Guam. Aquí está la pequeña isla de Guam, probablemente van a hacer algunas escalas allí y luego se van a dirigir hacia sus posiciones, la base militar de Diego García, que está posicionada estratégicamente aproximadamente en este punto del Océano Arábico. En términos generales, se ha hablado de negociaciones, solo son rumores. Los iraníes están completamente dispuestos a seguir con su programa nuclear y dicen que si las opciones son detener por completo el enriquecimiento de uranio o la guerra, ellos escogen la guerra. Esto es muy importante. Hace algunos minutos se han publicado declaraciones de algunos analistas militares, entre comillas, algunas personas cercanas al gobierno de los Estados Unidos que dicen que la fiesta empezó. Básicamente esta es la expresión que usan. Los Estados Unidos ha transferido hacia esta región una gran cantidad de material militar. Los puentes aéreos de toda Europa siguen reabasteciendo las posiciones en Israel y también las posiciones en Arabia Saudí, que sabemos que es un gran aliado, un gran lacayo de los Estados Unidos, del imperialismo occidental. Veamos que se han movido hacia esta zona 22 aviones cisterna, estos que llevan el combustible para hacer el reabastecimiento durante el vuelo, 56 aviones F-16, transporte militar que sigue fluyendo y fluyendo. Tenemos incluso más números sorprendentes: 48 F-15, 48 F-16, 22 F-35, 12 aviones A-10 Thunderbolt, que es este avión bastante conocido, muy famoso. Así que el reabastecimiento de los Estados Unidos sigue posicionándose. También portaaviones que hemos visto de Inglaterra, de los Estados Unidos, probablemente también de otras naciones. Francia también está involucrada en esta situación. Quiero hacer un pequeño apunte sobre terremotos que están ocurriendo justamente en Irán. Y dada la profundidad, 13 kilómetros, 35 kilómetros de profundidad, evidentemente no se tratarían de pruebas nucleares. Y tal vez cuando tengamos una evidencia de una prueba nuclear real, lo veremos. O tal vez lo vean los israelíes primero, amanezca demasiado temprano para ellos. Nos vamos ahora hacia la situación en Ucrania. Entre tanto, el conflicto aquí sigue demasiado fuerte. De hecho, quiero resaltar una declaración que Zelensky hizo ayer. La leí ayer, pero con tanta información que hay que comentar, olvidé publicarla. Zelensky dice que el volumen de ayuda militar, entre comillas ayuda, el volumen de reabastecimiento militar este año ha superado a todo el volumen de los 3 años anteriores de guerra a gran escala, como lo llaman los ucranianos. No son mis palabras. Siempre en este canal estuvimos manifestando que Trump no iba a cambiar absolutamente nada y hoy Zelensky confirma, independientemente si está firmado por Trump o está firmado por Macron o por Starmer o por Merz.
Ucrania está recibiendo más armas hoy que cuando estaba el famoso Sleepy Joe Biden en la Casa Blanca. Así que esto es algo que apoya los análisis que hemos hecho, contrarios a muchos, incluso prorrusos, que fueron rápidamente a lamerle las medias a los Estados Unidos y sus declaraciones de paz. Vamos ahora hacia la línea de contacto. Hoy no tenemos grandes actualizaciones de Tiotkino y la información se centra aquí en Sumi. Ayer justamente comenté que iba a hacer declaraciones polémicas. Fueron polémicas. Recibí ataques racistas de personas con 0% de materia gris en su cerebro. Esto realmente para mí es cómico. Pero ¿qué es lo importante? Y es que lo grave de esta situación es cuando hay canales de cientos de miles de personas que los ven en todos los idiomas, en inglés, en español, en ruso, en cualquier idioma, y se miente al público. Se miente al público descaradamente y las mentiras es justamente lo que nos tiene en estos momentos en esta realidad. Que las personas no actúen y no hagan absolutamente nada porque constantemente están siendo engañados y se presentan entonces estas fuentes, entre comillas, alternativas que mantienen esta tendencia de mentirle a la población. Y si nos vamos directamente a un ejército, estas personas que mantienen las mentiras, que en los comentarios se enojan porque diga que los rusos han fallado, serían básicamente como si un general recibe a un soldado que trae un informe negativo y el general prefiere asesinar al soldado, fusilarlo, antes que poner atención a lo que está diciendo. Lo que estamos diciendo aquí es algo que no están diciendo ninguno de los medios prorrusos en cualquier idioma que quieran buscarlo, porque los ucranianos han lanzado contraataques hacia Andriivka, Alexievka y Varachina. Aquí ayer teníamos la actualización en este mapa. Andriivka estaría en el completo control del ejército ucraniano. De el norte de Andriivka salen las imágenes, algunas las hemos publicado. En algún punto se dijo que eran fusilamientos de soldados rusos, pero después se desmintió. No son fusilamientos, son prisioneros, pero eso sí, una cantidad importante de bajas para el ejército ruso y también las mismas fuentes rusas que vamos a proceder a leer en algunos informes dicen que Alexievka está en problemas en estos momentos. Fuentes rusas que realmente son críticas y que probablemente quieren lo mejor para su ejército no ignoran las noticias negativas, sino que le ponen especial atención porque justamente esto es el error del ejército y más allá de esto, la pérdida de muchas vidas completamente innecesario por la incompetencia de los generales, que son en este caso los verdaderos criminales, podríamos decir, si hablamos desde la perspectiva del bando ruso. Es una fuente prorrusa, Sievierny Canal, el canal que publica toda la información del grupo Siever, que es el grupo norte, que está encargado justamente de toda esta región, desde Tiotkino o incluso más allá, pasando por Sumi, pasando hasta por Kharkov. Y ellos son los que dicen lo siguiente: un día negro para los marines. En Mirapolye empieza así, la brigada 810 ha sufrido un golpe duro, muchos murieron y aproximadamente un pelotón fue capturado. Después dice que en Andriivka tuvieron que retirarse. Andriivka es justamente donde acabo de hacer esta actualización, que no está en el mapa, probablemente no va a estar en el mapa. Estas fuentes, estos mapeadores nacionalistas prorrusos quieren ocultar esta información y los canales que se dedican a copiar a estos otros canales básicamente repiten como loros lo mismo. La Brigada 155 de la Marina no pudo corregir la situación y Andriivka estaría bajo el completo control del ejército ucraniano. Por Alexievka continúan las batallas. En Yunakovka la situación sigue sin cambios, pero ahora intentamos solo mantener nuestras posiciones y no ir más allá. Finalmente, critica que no se haya prestado suficiente atención a los drones, que primero se enfoquen en los drones porque dice aquí, muchas personas han muerto en vano completamente por la incapacidad de los comandantes de enfocarse en
destruir las posiciones de operadores de drones ucranianos. Esta es la situación en términos generales. Los ucranianos no solo habrían recuperado Barachina, sino que han tomado el control total de Andriivka y estarían ocurriendo los combates por Alexievka. Y si la persona que está viendo este reporte es prorrusa, no tiene por qué enojarse cuando se descubren dentro de los generales, dentro de los comandantes incompetentes que mandan a la muerte a una cantidad importante de soldados de infantería, que son quienes en estos momentos llevan la batuta en la línea de contacto, sobre quienes cae toda la responsabilidad de los avances y del éxito de las operaciones, es la vida de estos soldados. Y hay personas que simple y llanamente empiezan a insultarme por decir este tipo de cosas, cuando realmente, si muy prorrusos se dicen, deberían estar enfocando su rabia en contra de los generales del Estado ruso que realizan estas situaciones. Veamos algo interesante: la distancia. Esto es un problema para el ejército ruso, la distancia entre la posición donde está plantada la línea de contacto y la ciudad más cercana, Sumy, 19 kilómetros, y veamos que básicamente es exactamente la misma distancia de Kharkov y las posiciones que el ejército ruso logró tomar, 21 kilómetros, lo que probablemente indica que al tener estas posiciones justamente a la distancia aproximadamente de 20 kilómetros, los ucranianos tienen la capacidad de golpear fuerte al ejército ruso sin tener tantas repercusiones. Así que pueden ubicar a sus operadores de drones dentro de Sumy, que es una ciudad gigantesca. Los rusos no la bombardean porque consideran a los propios ciudadanos ucranianos como su propio pueblo. Esto es algo que el mismo Putin dijo ayer. Los rusos no son Israel, no son Estados Unidos y todo Occidente que arrasan por completo las ciudades sin importar quién esté allí o no, realizando sus limpiezas étnicas, su genocidio. Ellos no van a hacer esto y tienen este problema al que se tienen que enfrentar y tienen que resolver lo más pronto posible. Primero, para salvar la vida de los soldados, de la infantería, que es la unidad más importante en todo un ejército. Y segundo, para poder tener éxito en su operación. Esta es la situación y me parece que es una falta de respeto en contra del público ignorar este tipo de noticias. Cuando se supone que son reportes de toda la línea del frente, salen estas noticias, entonces allí sí quieren verle la cara de idiotas a todas las personas que ven los reportes y simplemente los desinforman y les mienten descaradamente, y esto es algo con lo que este canal está completamente en contra y es por eso que lo vamos a seguir haciendo. Afortunadamente nuestro público está compuesto de personas que quieren entender realmente la situación y se ha notado justamente el apoyo en todo sentido en este canal, así que vamos a seguir con un canal que, a pesar de que sea un canal pequeño, relativamente pequeño podríamos decir, gracias al apoyo de ustedes ha seguido ampliando la cantidad de fuentes, la riqueza de todas las fuentes, comparando, contrastando, haciendo análisis que incluso meses después son confirmados por otros canales ucranianos directamente manejados por ucranianos o manejados por rusos. Vamos ahora hacia una nueva polémica, está sin tanta repercusión. Se sigue compartiendo en distintas fuentes que el ejército ruso llegó a Moskovska, lo que es completamente falso, y para esto quiero que veamos la actualización más reciente del mapa de Anatoly Radov. Estamos ya en el mapa de Anatoly Radov y veamos la diferencia. Aquí está Moskovska. Aquí está Moskovska, que el Ministerio de Defensa dijo en un comunicado completamente falso, fue capturada. Esta fuente prorrusa, no hay ninguna duda de que esta fuente no sea prorrusa, no actualizó tal cual como sí lo hicieron otras fuentes, que le están mintiendo descaradamente y le quieren ver la cara a su público. Los rusos en su último movimiento tomaron Kondryashevka en un 70% aproximadamente. Los ucranianos todavía tienen posiciones al sur y muchas fuentes, incluso las fuentes independientes como Surya Maps, confirman que esta noticia es un completo disparate. Nada de esto ha pasado. Así que con la evidencia de las mismas fuentes prorrusas, fuentes que
Cuando comunican algo en favor del ejército ruso, los fanáticos sí las comentan, y cuando no lo hacen, entonces las ignoran, entre comillas. Continuamos en nuestro mapa de referencia y vamos a ver estas actualizaciones de ataques de drones del ejército ruso sobre posiciones ucranianas hacia el norte de Kupiansk. Ataques de fibra óptica, aquí está justamente Kupiansk, Kharkovskaya Oblast, Kupiansk, el Oblast de Kharkovsk. Esta es la posición donde los rusos han estado atacando con intensidad en los últimos días, porque necesitan establecerse en Kondryashevka, tomarla completamente una vez más, poder tener posiciones a largo plazo en esta villa que pueda en algún momento desarrollar lo que en inicio es una noticia falsa, la captura de Maskovska. Así que tenemos Operativny Prastor, varios compilados de ataques de drones del ejército ruso sobre posiciones ucranianas sin cambios relevantes. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur, alrededor de Riedkadup. Aquí hay un reporte también de Anatoly Radov que no ha sido establecido en este mapa de referencia. Los rusos, según esta información, habrían capturado completamente Novy Mir. Esta es una pequeña villa, básicamente de 2 calles, donde los rusos habrían establecido sus puntos, dada la dificultad de los ucranianos de llegar hacia esta zona. Aquí tenemos también alrededor de esta región ataques de drones del ejército ruso que descubren antenas y posiciones de operadores de drones ucranianos y después los atacan con también drones de fibra óptica, fuertes explosiones destruyendo estas posiciones. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur, llegamos hasta Torskaya, donde el ejército ruso sigue atacando principalmente con la aviación. Tenemos aquí algunos reportes del ejército ruso disparando sobre las posiciones ucranianas. No hay cambios importantes. Aquí también los ucranianos han logrado realizar contraataques exitosos aproximadamente hasta este punto, más o menos. Lo que es aquí una zona gris realmente sería control del ejército ucraniano. Esta sería la situación. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur. No hay más movimientos en Siversk. Se han recibido hoy geolocalizaciones del ejército ruso en Siribrianka. Esta es la información que surge de las mismas fuentes pro-ucranianas, StormUp, algunos ataques de drones del ejército ucraniano sobre posiciones del ejército ruso en este punto exactamente. Este es el video que se está presentando donde los rusos avanzan con vehículos blindados. Se comenta que fue un vehículo de transporte de infantería y un tanque también que estuvieron haciendo movimientos y desembarcos de los soldados rusos en esta zona, ante lo cual las fuentes ucranianas han cambiado a zona gris esta región y probablemente estemos hablando de un control real del ejército ruso. Algunos soldados rusos entran a esta vivienda y después tenemos los ataques de drones del ejército ucraniano y un poco más adelante también se trata de inhabilitar el vehículo que trajo a estos mismos soldados con varios ataques de drones. Esta es la situación. Tal vez para mañana en este mapa establezcan la geolocalización del ejército ruso aproximadamente en esta zona. No sería un cambio significativo para lo que está actualizado en este mapa. Mientras tanto, el ejército ruso sigue atacando en Siversk con los drones y con la artillería, lo que es algo ya rutinario, sin mayores cambios, aparte de lo que ya hemos comentado. Nos movemos ahora un poco más hacia el sur. No tenemos grandes actualizaciones del norte de Bakhmut y sí tenemos importantes actualizaciones en el noroeste de Chasiv-Yar. Hace ya tal vez una semana comenté que el ejército ruso había cambiado su ruta de ataque desde la parte central de Chasiv-Yar directamente hacia el frente. Es decir, esto ya no es una ruta de ataque para el ejército ruso y se estaban enfocando en la región noroeste de Chasiv-Yar, que probablemente les puede traer más réditos. Es, desde mi punto de vista, un buen movimiento del ejército ruso, una buena alternativa que han encontrado y hemos tenido durante esta última semana y un poco más hacia atrás varios ataques del ejército ruso justamente por este camino donde pretenden
abrirse paso las unidades de infantería del ejército ruso. Así que hoy tenemos también varias explosiones, ataques hacia las posiciones ucranianas en líneas de árboles, trincheras. Todas las fortificaciones que están en el camino del ejército ruso tienen que ser preparadas. Veamos también los cráteres en la tierra alrededor de estos puntos, lo que indica ataques de morteros, ataques de artillería que han estado metódicamente cayendo sobre las posiciones ucranianas, preparando este terreno. Justamente este es el camino importante. Hay varias fortificaciones reportadas aquí. Esta información es real. Los ucranianos tienen de forma escalonada varias fortificaciones defendiendo esta zona que los rusos necesitan debilitar, destruir en el mejor de los casos y luego tomar por completo por parte de la infantería. Nos vamos ahora un poco más hacia Taresk. Aquí ha habido un silencio sistemático de esta fuente para publicar las geolocalizaciones de ataques de drones ucranianos aquí, pero también hay que resaltar algo que hemos estado notando en el mapeador pro-ucraniano. Si nosotros nos acordamos un poco de cada vez que mirábamos Taresk, que en este mapa habían muchísimos ataques de drones del ejército ucraniano en este punto, pues han ido pasando los días y los ataques de drones disminuyen cada vez más, lo que muy probablemente indica que los ucranianos tienen sus enfoques de operadores de drones mucho más cerca de la línea de contacto que en las posiciones de profundidad del ejército ruso, lo que es algo positivo para los rusos, les va a permitir moverse con mayor tranquilidad, con mayor seguridad, mover su reabastecimiento y sus unidades hacia las posiciones y los puntos de presión, que sabemos, por ejemplo, que este es el más importante y del cual hoy no tenemos ninguna actualización reciente. Ninguna actualización básicamente en los últimos 2 o 3 días ha surgido de este pequeño punto donde solo separan 2 kilómetros las posiciones del ejército ruso y el inicio del reservorio de agua de Klevan-Britske. Volviendo a nuestro mapa de referencia y muy de acuerdo con la noticia y los comentarios que veíamos ayer de expertos militares prorrusos, los rusos han estado usando nuevamente los drones Geran como si fueran FPV y sabemos que esto va a ser también importante, va a tener su efecto, lo vamos a ver en las regiones de control y en las operaciones ofensivas del ejército ruso en los próximos días, porque las explosiones de los drones Geran evidentemente son mucho más violentas, cargan más explosivo, así que ya hemos tenido varios reportes de ataques del ejército ruso con drones Geran directamente en la línea de contacto. Incluso en algunas fuentes prorrusas se está publicando información reclutando operadores de drones para específicamente los drones Geran. Esto también es muy interesante, así que los rusos tienen una gran cantidad de estos drones, han actualizado sus vehículos no tripulados para que puedan servir como drones FPV con mucha precisión atacando las líneas del frente y esto es lo que estamos viendo. Así que se confirma entonces, vamos a tener un impacto, probablemente esto se extienda en toda la línea del frente y sea una solución importante porque estos drones sabemos que tienen alcances, como ya lo comentamos, de 300 kilómetros. Así que desde el kilómetro 0 hasta el kilómetro 300 los rusos van a poder atacar y si pueden abastecer estos drones lo suficientemente cerca para que sean usados, va a ser importante, va a solucionar tal vez algunos problemas que se están enfrentando. Aquí también tenemos que comentar que ayer habíamos realizado un análisis sobre una posible operación del ejército ruso y hoy la misma fuente de Anatoly Radov en su actualización ha confirmado justamente esto. Volvemos al mapa de Anatoly Radov y aquí en un color menos intenso, una especie de rosado. Podemos ver las actualizaciones más recientes de Anatoly Radov, pero lo más relevante es este punto. Hagamos algunas líneas rojas porque básicamente, según esta información de una fuente de mucho prestigio que no cae necesariamente en algunas publicaciones tendenciosas o falsas, esta fuente dice que el ejército ruso básicamente ha tomado por completo Alexandria Kalinova y está haciéndose con el control de una posición al este directamente de Yablunovka. Esta es la villa de Yablunovka, donde el ejército ruso está asaltando. Marquemos rápidamente lo que compone el área urbana de la villa de Yablunovka para entender qué regiones de esta área poseen los rusos en su control.
Esta información no ha sido confirmada en lo más mínimo. Los rusos estarían entonces al este, al oeste, al sur, como ya lo comentamos. Este saliente ucraniano que se ve aquí probablemente no exista, así que los rusos tendrían aproximadamente esta región de control. Esta información del movimiento del ejército ruso en esta dirección en Alexandria Kalinova no ha sido confirmado y las fuentes ucranianas se apresuraron a tratar de buscar información al respecto. Y según estas fuentes ucranianas, esto no habría sucedido, pero sí confirman algunos puntos dispersos donde los rusos tendrían control. Así que los ucranianos dicen, desestiman por completo esta información, la manifiestan como falsa y al mismo tiempo dicen que los rusos están intentando fuertemente atravesar sus posiciones, dirigirse más hacia el norte y tendrían algunos pequeños puntos aislados donde los ucranianos manifiestan que los están atacando con drones. Volvemos a nuestro mapa de referencia. Esto es importante, que el ejército ruso encuentre una solución a la situación difícil en la que incluso hoy también se tienen actualizaciones, situación difícil de los vehículos que se trataron de mover por la vía N32 para tratar de bloquear esta vía. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Aquí está reportado también esta actualización sin los cambios en la zona gris. Nos movemos entonces hacia el oeste de Yablunovka y después de que los ucranianos detuvieran el avance de los vehículos, los rusos finalmente pudieron moverse un poco más. Y lo interesante es que las fuentes nazis ucranianas de Deep State confirman esta actualización en favor del ejército ruso, extienden la zona gris y en la extensión de la zona gris queda una fortificación. Así que muy probablemente esta fortificación, si Deep State dice que ha sido perdida del control, probablemente quiere decir que los rusos la han capturado, así que van a poder afianzarse, van a tener dónde afianzar sus posiciones para seguir avanzando. Y vemos que es básicamente lo que ya comentamos en su momento. Los movimientos hacia el interior de Yablunovka tenían que hacerse de forma paralela, capturando cada una de las fortificaciones, tanto fortificación capturada como posición en Yablunovka capturada, y eso es lo que seguimos viendo a pesar de las dificultades que enfrenta el ejército ruso en esta zona específicamente. También seguimos teniendo ataques de drones Gerán, que es al mismo tiempo un reporte de las fuentes ucranianas como Muchnoy. Dice que los rusos siguen avanzando al norte de Yablunovka por la carretera N32 que estamos viendo. Intenta ocupar los campos al sur de Stepanovka. Se dice que los ucranianos están atacando con drones esta zona y los rusos, según esta información, estarían acercándose hacia el centro de Yablunovka para seguir con los combates hacia la parte este. Van a enfrentar los ucranianos una importante presión. Ahora no solo son operadores de drones de fibra óptica, drones comunes, los drones Molnia, sino que también tenemos a los drones Gerán atacando directamente en la línea del frente. Nos vamos hacia Rusin Yar, Paltavka y Popov Yar. Y de esto estoy hablando cuando quiero decir que los análisis que hacemos en este canal tienen casi que un nivel internacional. Veamos que hoy esto es una fuente pro-ucraniana que dice exactamente lo que nosotros hemos ya comentado hace aproximadamente un mes. Si ustedes pueden ver aquí, Shahova, la dirección de movimiento que los ucranianos proyectan, que las propias fuentes ucranianas proyectan del ejército ruso, se dirige hacia este punto. Esta información, este pequeño análisis que vemos aquí, donde también después de llegar a Shahova, el ejército ruso necesita llegar a Dobrapilia, fue publicado justamente el día de ayer y se estableció hoy en este mapa de referencia. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur. Continúan las alertas del ejército ruso moviéndose hacia el oeste de Koptieva. Esta es la pequeña villa de Koptieva. Hoy son las fuentes independientes de Suriat Maps las que confirman este avance aquí y también hacia el oeste de Mirnae, donde varias fuentes prorrusas ya dicen que han capturado por completo esta villa. Así que aquí está Suriat Maps con sus informes. Al mismo tiempo tenemos ataques de drones del ejército ruso sobre Novoekonomichne y estos probablemente podrían ser uno de los primeros ataques de drones del ejército ruso en este punto desde que tienen sus posiciones
muy cerca, básicamente ya en los edificios al sur, como lo hemos visto en algunas fuentes ucranianas como StormUp. Varios ataques de drones del ejército ruso sobre las posiciones ucranianas aquí en Nova Ekonomichne, y podríamos decir que en este caso hay una presión importante, los rusos debilitando las posiciones al norte en Kopcheva. Ahora pueden también empezar a debilitar las posiciones al sur. Los ucranianos necesitan decidirse qué punto defender mejor, hacia dónde mover sus refuerzos, y esto probablemente no sea nada bueno para los ucranianos. También hacia el norte de Kopcheva, en Novotarets, el ejército ruso está atacando con sus drones. Nos vamos ahora alrededor de Pakrovsk. No hay grandes actualizaciones en este punto. Algunos ataques de drones del ejército ruso sobre posiciones ucranianas sin grandes modificaciones. También los vehículos ucranianos están sufriendo. Un BMP-2 de producción soviética en servicio para los ucranianos ha sido completamente detenido y también destruido. Drones también que se encuentran en el camino son atacados por los operadores de drones del ejército ruso. Nos vamos ahora un poco más hacia el oeste. Udachne. También el ejército ruso se está moviendo en esta dirección, hacia el sur principalmente. Algunos ataques del ejército ruso sobre fortificaciones, y un poco más adelante vemos ataques del ejército ruso en posiciones ucranianas en Udachna, que estaríamos hablando de esta parte del compilado. El ejército ruso atacando las posiciones ucranianas. Veamos las vías del tren. Si nos acercamos a esta región, aquí están las vías del tren y la vivienda que fue atacada en esta dirección por el dron del ejército ruso. Vamos ahora un poco más hacia el sur. Muravka, siguen los combates. Los rusos han traído hacia esta región el sistema Sonsipiok, donde se ha empezado a impactar fuertemente una lluvia de fuego y municiones termobáricas del ejército ruso sobre las posiciones ucranianas, preparándose para el completo control, preparando esta pequeña región que tal vez el ejército ruso ya controla en un 50%, preparando para tomarla por completo. También tenemos ataques del escuadrón Sudaplatov de operadores de drones sobre las posiciones ucranianas. Vamos ahora un poco más hacia el sur. Hoy la información más relevante son las publicaciones de Vaint, la fuente prorrusa, sobre la captura de Zaporizhia. Aquí está, Grupirovka y Voisk Vostok, Освобожден Направление Zaporizhia, donde tenemos y ya hemos publicado en nuestro canal de Telegram todas las operaciones, el compilado de lo que fue muy resumido, claramente los enfrentamientos del ejército ruso, sus ataques, sus movimientos para tomar por completo esta villa. Hay aproximadamente 3 banderas publicadas en este mismo compilado, donde se demuestra el control del ejército ruso. Esto es algo que también las fuentes ucranianas han comentado y que ya ha sido completamente confirmado también por el Ministerio de Defensa después de que aparece este video. Aquí están las banderas del ejército ruso en distintos puntos. La línea del frente evidentemente se mueve más hacia el oeste, donde los ucranianos ya hace unos días nos comentaban ataques hacia Yalta y ataques hacia Zirka, y las actualizaciones se establecieron justamente en este mapa. Una gran región en favor del ejército ruso fue completamente actualizada en el color rojo. Esta es la situación ayer y esta es ya la situación hoy. Nos movemos ahora un poco más hacia el sur. También geolocalizaciones confirman avances del ejército ruso en Shevchenka. Hace muchísimo tiempo, más de 2-3 meses, el ejército ruso hizo varios movimientos hacia este punto con vehículos. Quedó una incertidumbre total de si los rusos pudieron mantener sus posiciones más alejadas. Y hoy tenemos sorpresivamente una publicación de ataques de drones ucranianos sobre posiciones del ejército ruso que revelan que probablemente la villa, en una proporción mucho mayor, ya ha sido capturada por el ejército ruso. Nunca se publicaron grandes actualizaciones de las fuentes rusas sobre esta situación, pero se ve que los combates llevan cierto tiempo en este punto. Grandes regiones destruidas de los edificios, evidentemente por parte de ambos ejércitos. Tanto los rusos tuvieron que atacar con drones en contra de las posiciones ucranianas, como ahora vemos a los ucranianos lanzando explosivos en contra de las posiciones del ejército ruso, que han sido geolocalizadas en estas 3 regiones. Tal vez los rusos tengan una región mucho más amplia de control. Esto con el tiempo lo vamos a ir recibiendo, pero una villa importante en la que se dijo habían reservorios de litio.
ha sido capturada de forma significativa por el ejército ruso. Veamos que sus posiciones más alejadas básicamente están ya en la carretera hacia las afueras del oeste de esta misma villa. Así que esto es una especulación de mi parte, pero es muy probable. No sabemos hace cuánto tiempo los rusos están en esta posición y solo hoy esta publicación apareció sin mayores detalles. Se pudo geolocalizar y estrictamente las geolocalizaciones fueron establecidas aquí, pero podríamos entender que el control es más amplio. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur. Misma situación estaría sucediendo en Malinovka, donde ayer los rusos fueron geolocalizados en la iglesia de este pueblo. Aquí los ucranianos, como lo mostramos ayer, dicen que los rusos se pueden mover con mucha tranquilidad sobre esta villa. Hoy recibimos más actualizaciones. Fuentes independientes dicen que efectivamente el control del ejército ruso es más amplio, pero tal vez sea aún más amplio de lo que estamos viendo en este mapa y en las actualizaciones de los mapeadores independientes. Nos movemos ahora un poco más hacia el suroeste. No hay grandes actualizaciones alrededor de Guliái-Polye. Tampoco grandes actualizaciones en Rabotino, algunos ataques de drones del ejército ruso sobre posiciones ucranianas en Kamianska, en las partes del norte, sin mayor repercusión. El ejército ruso metódicamente ha estado atacando estos puntos sin grandes movimientos terrestres. Tal vez no es una prioridad para el ejército ruso, como también ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Vamos hacia el corazón de la energía ucraniana y de su movimiento, Kremenchuk. Ayer el ejército ruso atacó con intensidad. Esta es la imagen. Todos los ataques básicamente se centraron en esta dirección. En amarillo tenemos a los drones Geran. Los rusos usaron misiles Kinjal, misiles Kaliber y también misiles Iskander-K que atacaron directamente a una refinería muy importante que las mismas fuentes prorrusas hablan. Sería uno de los responsables de tal vez el 80, el 70% del abastecimiento de combustibles para los ucranianos en toda la línea del frente. Una gran cantidad de ataques. Hay algunas imágenes un poco más impresionantes de la gran cantidad de ataques del ejército ruso hacia la zona de la refinería. Aquí están. Veamos muchas explosiones. Esto no es Irán atacado por los genocidas israelíes. Esto es Kremenchuk, en la región de la refinería de petróleo, desde donde salían hacia todas las líneas del frente por carreteras y por vías férreas para abastecer las posiciones con combustible para los vehículos ucranianos. Y sabemos que este combustible es muy necesario, tiene que abastecerse completamente día y noche. Tenemos también las confirmaciones de anomalías de fuego. Básicamente todo se disparó hacia esta posición. Las fuentes prorrusas dicen que los expertos hablan de que esta planta no se podría rehabilitar hasta después de 6 meses y algunos hablan de que no se podría poner en funcionamiento nunca más. Así que es un gran golpe del ejército ruso. Veamos en las imágenes del satélite una gran cantidad de contenedores, de todos los instrumentos para que funcione esta refinería, atacados directamente por el ejército ruso con intensidad. Muchísimos drones, misiles para asegurar completamente los impactos, para destruir toda esta gran, gigantesca infraestructura que tenían los ucranianos ubicada en Kremenchuk. Un golpe importantísimo a todo lo que es el corazón energético del ejército ucraniano, que sabemos son los combustibles. Y eso es todo por hoy. Recuerden que pueden dejar un like en este video, pueden dejar un comentario, suscribirse al canal, que es muy importante, me ayudaría muchísimo, compartir el video, considerar también cualquier tipo de donación, es un aporte significativo. Hasta luego, gracias por ver, nos volvemos a encontrar el lunes.